ejemplo del tubo, pues del túbulo renal. Miren, por ejemplo, la bomba sodio-potasio, ATPasa, eso es un transporte activo. Pero miren esta otra bomba de sodio-glucosa, que es un transporte activo secundario. Aprovecha la energía de este. Gasta energía, sí gasta energía, pero no la produce, sino que aprovecha la de este. Y mire que entra juntico la glucosa con el sodio, entra junticos. Listo. Entre otras cosas, recuerden que al sacar más sodio que potasio, recuerden que la bomba sodio-potasio saca 3 sodios, entra 2 potasios. O sea que garantiza la electronegatividad interna de la célula. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que las células son negativas, las células del cuerpo son negativas, una más que otra, pero son electronegativas por dentro, con referencia al plano. Mire que la luz tubular se mantiene en menos 70 gracias a la bomba, en gran parte de la bomba sodio-potasio, y ese gradiente negativo a la vez atrae cargas positivas de aquí del sodio. Desde aquí sacan, el sodio entra por el gradiente negativo y aquí sacan. Solamente para que entiendan eso. Y este es un ejemplo de contratransporte, miren. Sale aquí la bomba sodio-potasio. Y esta otra bomba hace lo mismo que esta, pero al revés. Entra sodio y saca hidrógeno, son contratransportes. Yo no necesito que sepan cada bomba. ¿Qué hace la sodio-hidrógeno, ATPA? No, eso no. Eso no, listo. Antes sepan los tipos de transporte que hay en el cuerpo. Aquí propiamente hablando del túbulo, todos los transportes que acabo de mencionar ahí están en el túbulo, pero esos están en muchas células del cuerpo. ¿Listo? Mire la diferencia, por ejemplo, entre un túbulo contorneado proximal. Mire que tiene un borde en cepillo. ¿Sí? Mire la asa de Henle, no tiene tanto borde en cepillo. Y eso tiene una lógica muy grande. Si usted tiene más borde en cepillo, quiere decir que tiene más superficie. Entonces tiene más capacidad de absorción. El túbulo contorneado proximal, en el túbulo contorneado proximal se absorbe la inmensa mayoría de cosas. ¿Listo? Sí. Más que... Una proteína es una lesión en el túbulo. Más que todo en la barrera de filtración. No tanto en el túbulo. ¿Se acuerda de la barrera de filtración? Que era, la barrera de filtración es el glomérulo, o sea, los capilares del glomérulo, la membrana basal y los podocitos. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces cuando tú tienes proteinuria, el daño está más acá, en la barrera de filtración, no tanto en el túbulo. ¿Y qué pasa con lo de la absorción, secreción, todo eso sigue igual? Si usted tiene daños en el túbulo, sí se afectan la absorción y la secreción. Depende de qué parte del túbulo esté dañado, ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Y en cuanto a la producción de aldosterona, Es muy importante en una parte del túbulo, ya se la muestro. Es súper importante. porque la raza negra tiene más aldosterona Hiper- pero más producción de hiperaldosteronemia. Y renina, son hiperreninémicos, Entonces por eso se hace más propensos a hipertensión. sí, por Una la de las razones. Retención de sodio. La inmensa mayoría de solutos. Yo ya les voy a mostrar cuáles específicamente. Nosotros habíamos visto especialmente una fórmula de que mayor diámetro hay menor absorción, pero hay mayor diámetro y mayor absorción. Menor diámetro, pero es la fórmula de Fick, que la superficie de absorción es directamente proporcional Sí, al diámetro. al diámetro, pero inversamente proporcional al grosor de la membrana. Es inversamente proporcional al grosor. Pero entonces ahí es que hay más grosor por el diámetro, no. No, es más, aquí aumenta la superficie, pero no está inflamada ni nada, es pura superficie lo que aumenta. ¿Sí me entiende por qué el borde en cepillo? Sí. Mire, usted para absorber algo como el intestino, usted necesita, ¿cuál tiene más superficie? ¿Esta o esta este mismo tamaño pero con este montón de cosas? Tiene más superficie eso. Sí. Entonces por eso tiene el bordecito en cepillo, le permite absorber más, para que la sustancia tenga más contacto. ¿Listo? Esta tabla obviamente no la tienen que grabar. Pero miren que todas esas sustancias se reabsorben en el riñón, todo. O sea, usted cuando filtra en el plasma filtra sulfato, glucosa, aminoácidos, pero eso se reabsorbe en el riñón.
mire lo máximo que puede reabsorber de glucosa el túbulo cuando se filtra, hasta 375 miligramos por minuto. Pero aquí el concepto grande es el siguiente: usted no tiene por qué tener glucosuria, o sea, usted no tiene por qué orinar glucosa. ¿Me escuchó? Vaya al médico. Y vamos aquí a poner esto. Usted, el 100% de la glucosa que usted filtra aquí, que se sale del plasma, el 100% es absorbido en el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal, el 100%. ¿Listo? Entonces, se absorbe glucosa. Existe un límite para que ese túbulo, eso se llama el umbral de glucosa, el umbral de absorción renal de glucosa, a partir del cual usted empieza a orinar glucosa. El valor normal de glucosa en la sangre es menor de 100 en ayunas. Menor de 100 en ayunas, no sé si lo sabían. Menor de 100 en ayunas, eso es miligramo por decilitro. Y después de haber comido, menor de 140. Esos son los valores normales. Los valores diabéticos es mayor de 126 en ayunas y mayor de 200 postprandial. Eso después lo ven. Esos son los valores normales que usted debe tener. ¿Listo? El umbral plasmático para que usted empiece a orinar azúcar es 180. Unos libros lo van a encontrar de 180 a 200. O sea, cuando usted está hiperglicémico, usted le toma una glucometría, una glicemia en la sangre, eso es plasma, y usted tiene más de 180, 200, supera la capacidad de absorción del túbulo proximal a la glucosa. Esto debe estar acá. Supera, ¿listo? ¿Eso está entendido? Sí. No. Sí. O sea que usted no tiene por qué orinar glucosa. En un uroanálisis usted no tiene por qué tener glucosuria. Si usted tiene glucosuria, hay dos probabilidades grandes. Y eso, ojo con eso, que eso son preguntas. Si usted tiene glucosuria, o sea, si usted orina glucosa, en un uroanálisis le salió que está orinando glucosa, hay dos probabilidades. O usted está hiperglicémico, o sea, generalmente es diabético, pues, está hiperglicémico, o tiene un daño en el túbulo proximal. ¿Entendido? O sea que usted puede tener glucosuria teniendo su riñón normal, sí, que esté hiperglicémico, que supere, que sature los transportadores de glucosa en el túbulo. ¿Entendido eso? Sí. O pues causas de glucosuria, hiperglicemia y o daño en el túbulo proximal. Pero entonces, si siempre se dice que normalmente, digamos que el orines en ayunas va a ser de 100 miligramos por decilitro la glucosa, entonces a partir de que haya un aumento, para poder decir que haya... Usted con, por ejemplo, 105, usted ahí no tiene por qué tener glucosuria. La glucosuria empieza si usted supera los 180 o 200, que es el umbral para que se saturen las células reabsortivas del túbulo contorneado proximal. Yo tengo menor a 200, puede ser por hiperglicemia, pero si es menor a 200 y tengo glucosuria es por daño del túbulo proximal. Sobre todo si es menor, por ejemplo, usted tiene una glicemia de 180, obviamente eso es, cada persona es diferente. Supongamos que usted tiene 150 de glicemia en sangre y tiene glucosuria, lo más probable es que tenga un daño en el túbulo contorneado proximal. Pero con una glicemia normal y en glucosuria también hay daño. Búsquele daño en el túbulo contorneado proximal. Ah, bueno, o está tomando medicamentos que ponen a orinar azúcar, como la empaglifosina, medicamento para la diabetes. Esa es la tercera probabilidad que se me había olvidado. O sea, está hiperglicémico, tiene un daño en el túbulo contorneado proximal, o está tomando medicamentos que impiden la reabsorción de glucosa. ¿Listo? Sí. Muy bien. Estas sustancias que muestran transporte activo, tiene que todas tienen un umbral, así como la glucosa que es 180, todas tienen un umbral en sangre, no es necesario pues grabarse ni nada, no me lo sé.
Solamente me importa la glucosa. Y los que no tienen umbral de saturación es porque tienen transporte pasivo, o sea, no emplean energía. Ya pues pequeños detalles que no vale la pena ir. Miren esta tabla, lógicamente no se la tienen que grabar, obvio que no. Pero miren que la glucosa que tú filtras, o sea, la que pasa del glomérulo al túbulo, miren que el 100% se reabsorbe. O sea, usted no tiene por qué orinar glucosa. ¿Me entendieron? Vean que la inmensa mayoría de sustancias se reabsorben. Pero miren, por ejemplo, la creatinina. La creatina no se reabsorbe. Usted, casi que lo que usted filtra de creatinina lo orina. Y es más, orina un poco más porque la creatina sufre una secreción, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, estas tablitas para que tengan una visión, no tienen que obviamente nadie se sabe eso. Vamos a parar un momentito, es que va a decir la otra. Entonces, presten mucha atención acá, vean. Esto es demasiado importante. Cuando usted... Voy a borrar eso porque ya entendieron los mecanismos de absorción. Todo el mundo tiene tiempo. Recuerden que la osmolaridad del plasma está más o menos alrededor de 300. Pues de 285 a 305 más o menos. Vale, va a tomar agüita. Y es 80. Se quiere vaya al baño por ahí. Entonces, alrededor de 300 es la osmolaridad plasmática, para que manejemos un número redondo. Listo, 300. Mientras está en el túbulo proximal, esta osmolaridad no cambia. Listo, el túbulo proximal, de una vez para que sepa, en el túbulo proximal se absorbe glucosa, bicarbonato, agua, poco de agua, potasio también, pero eso no es tan importante, se reabsorbe sodio, se reabsorbe aminoácidos. ¿Listo? Eso es lo más importante, y fosfato también. Esos son como los más importantes. ¿Listo? Siguiente pelado dice. No tanto es Porque el potasio se regula más que todo al final, con secreción de potasio. Entonces, vea, eso ocurre en el túbulo contorneado proximal. Entonces, vamos a mostrar una gráfica. Entonces, durante el paso por el túbulo, la osmolaridad no cambia mucho. Sigue siendo la misma, 300, igual que el plasma. ¿Listo? Pero en el asa de Henle, y eso es demasiado importante, en el asa de Henle ocurren dos procesos demasiadamente importantes. Uno se llama el proceso de contracorriente. Era que le estaba preguntando. Vale, esa que me estás diciendo, no había caído en cuenta. Ve que bobo yo, claro, contracorriente, ¿de qué estamos hablando? Yo es que estaba pensando en las bombas, claro. Y ocurre un proceso muy importante también, que es la absorción de magnesio en el asa de Henle. Absorción de magnesio. Pero el más importante es el mecanismo de contracorriente, ¿listo? Ojo con esta palabra, el mecanismo de contracorriente lo que busca es concentrar el intersticio. Busca concentrar el intersticio. Concentrar el intersticio. Ya lo vamos a ir desarrollando. Pero la orina, a medida que baja por el asa descendente de Henle, eso es asa descendente. A medida que baja, la orina cada vez se va concentrando más. Y esto sucede por una cosa. Esta porción descendente del asa de Henle, pues ya les voy a mostrar cómo se va concentrando cada vez más el intersticio. 600, 700. Se llama contracorriente porque mientras la orina va para acá,
El flujo sanguíneo va al contrario. Y eso es como para facilitar el intercambio, para que vayan después. Este flujo es lento para facilitar ese mecanismo. Entonces, a medida que va bajando, la orina se va concentrando más. Y finalmente por acá, ya pues en la unión de los dos tubos, por aquí la osmolaridad de la orina ya incluso puede estar entre 600, incluso hasta 1200. Eso es demasiado. 1200 milimoles por litro. 1200 a 600. 600 a 1200 más o menos. Listo. Eso se va concentrando. Esto es intersticio. Se va concentrando. No, yo les muestro una cosita. Es que esto es intratubular. Les estoy diciendo una cosa que. Eso es intratubular. Esperen. Miren, lo que pasa es que yo quiero que entiendan una cosa, que estos, o sea, estos 400, 600 y todo es aquí dentro del tubo. ¿Listo? Dentro del tubo. ¿Cómo hacemos para que sí? Dentro del tubo. ¿Por qué se va concentrando esa orina? Porque este tubo, esta asa descendente de Henle, o que esto es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. No es por permeabilidad. O sea, está saliendo agua, ¿me entiendes? O sea, está saliendo agua desde el asa descendente de Henle al intersticio. Entonces, como solamente sale agua, esto se va concentrando, la orina. ¿Me entiendes? Se va concentrando. Miren todo lo que se concentra. Y llegó con 300 de osmolaridad. Mire, ya aquí ya puede tener entre 600 y 1200. ¿De qué depende uno o lo otro? De la necesidad del cuerpo. Si usted tiene sed, si está sobrehidratado. ¿Me entienden? Eso. Y en el distal solo magnesio, ¿cierto? Ah, no, en el distal solo potasio, ¿cierto? Secreción de potasio e hidrógeno. Pero miren, Pero del transverso al duro distal. del distal. No, y más que todo del cortical, del colector cortical, Dani. Ya vamos a mirar, miren. ¿Listo? ¿Listo? Por eso a esta porción la llaman la porción concentradora del asa de Henle. O sea, la descendente es la porción concentradora. ¿Concentradora de qué? De la orina. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, a medida que da la curva, o sea, que va por la rama ascendente del asa de Henle, pasa un fenómeno contrario. Y es que esta asa de Henle es lo contrario. Es impermeable al agua, pero permeable a los solutos. ¿Listo? Entonces, esta hace lo contrario. Lo que empieza a secretar aquí al intersticio no es agua, sino solutos. O sea, sodio, un montón de cosas, solutos. Entonces, esta orina, que iba en 1200, empieza a disminuir progresivamente. 1000, 800, 600. O sea, empieza a disminuir mucho. Empieza a diluirse. Pero es porque está sacando solutos más no agua. Yo sí te entendí. ¿Sí me han entendido? Sí, yo creo para que saca por entrada. Es una cosa muy tesa. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, que me lo entienden así. ¿Por qué saca para volver a entrar? Esa pregunta yo me la he hecho muchas veces. Pero la respuesta es más o menos así. Uno, porque en estos tubos necesita conservar lo que es magnesio, sodio, o sea, necesita recuperar elementos. Y dos, porque la regulación final de todo eso se hace en el túbulo colector medular, a través de la antidiurética. Ya les voy a decir cómo. Entonces miren que se diluye tanto que incluso por acá, vamos a ver una imagen más bacana por acá, esta.
Sí, esta. Miren que se puede diluir tanto que incluso puede llegar con apenas 100 de osmolaridad por aquí en el tubo contorneado distal. Por aquí puede tener incluso 100 de osmolaridad. Recuerden que estos números son aquí dentro del tubo. ¿Listo? Más que no me cabe. Pero en el intersticio es muy similar, pues se van igualando. Entonces llega por ahí con 100. ¿Listo? O sea, llega muy diluido. Por eso se le llama la porción concentradora de la orina, la porción diluyente de la orina. ¿Dónde ocurre el mecanismo de contracorriente? En el asa de Henle. Tanto distal como ascendente como descendente. Vamos a mirar qué fenómeno. Es que este tema está denso. Pero téngame. Vamos a mirar qué fenómeno pasa pedazo por pedazo en la zona tubular. El que quiera leerlo más a fondo, lo que yo les mencioné de transporte activo pasivo, eso era solamente para que supieran que todos esos transportes ocurren en el riñón. Y en cada zonita ocurre a veces un activo, un cotransporte, un transporte, pero no nos vamos a enredar con eso. Solamente sepamos qué es lo que pasa finalmente. ¿Listo? En el túbulo contorneado proximal, esta gráfica es clara, esto es súper importante. Recuperación masiva del 60-80% del filtrado, o sea, lo que ya les he dicho. Se reabsorbe más que todo bicarbonato, glucosa, aminoácidos y fosfato. ¿Cómo fue el fosfato acá también? ¿Ah? El potasio está por ahí, lo que pasa es que sube más y sobre todo aquí, y sobre todo acá es donde es muy importante la secreción de potasio. Miren. Entonces, funciones grandes del túbulo contorneado proximal. 1. Absorbe la inmensa mayoría de cosas, donde más se absorbe. Y 2. Se absorben estas cosas, bicarbonato, agua, aminoácidos. O sea que yo les digo, por ejemplo, un síndrome de Fanconi. Es rarito. Es un daño en el túbulo proximal. ¿Qué Fanconi? Fanconi es un anemia. Yo creo que hay otro también así, pero este es el daño del túbulo proximal. Pues es un síndrome raro. Pero entonces, ¿qué pasa si hay un daño? Esos pacientes empiezan a tener glucosuria, bicarbonaturia, Todo se lo mueve. deshidratación, aminoaciduria, o sea, empiezan a orinar más de la cuenta porque no lo está absorbiendo. Y si orinan bicarbonato en exceso, ¿qué les da? Una acidosis metabólica, porque están botando el álcali, por ejemplo, ¿sí? Les voy a mandar, ahorita me acuerdan de un drive cualquiera, yo les mando un video al que lo quiera mirar por eso sí. Por eso que no se concentra la orina, se bota, se diluye. Sí. O falta de producción de ADH o daño en los receptores del ADH, cualquiera de las dos cosas. Ustedes vieron lo que pasó en el túbulo contorneado proximal. ¿Listo? ¿Qué pasa en el asa de Henle? Nos vamos a grabar dos cosas: mecanismo de contracorriente y absorción de magnesio. No vamos a grabar nada más. Ya vimos qué pasa en aproximación, ¿no? ¿Qué pasa en el asa de Henle? Dos cosas grandes: el mecanismo de contracorriente, cuyo objetivo es concentrar el intersticio, hacer un intersticio hiperconcentrado de solutos. Esto, para finalmente concentrar la orina también. Y se reabsorbe magnesio. Profe, ¿y si se daña ese mecanismo? Usted no concentra la orina y se deshidrata. Empieza a orinar orina diluida, iones, se pega una deshidratada en la berraca. Es muy delicado. ¿Cómo hacen en el próximo para absorber el sodio, pero que la permeabilidad de la bomba esté ahí? Con cada uno de los transportadores. ¿Sabes cómo hace? Por ejemplo, el agua. Nadie me está preguntando cómo entra el agua aquí. A través de unos canales de acuoporina tipo 1. Acuoporina tipo 1. Pero esos son detalles que yo no les voy a preguntar. Pero el agua entra por acuoporina tipo 1. En cambio, la antidiurética actúa aquí por acuoporina tipo 2. Ese es un ejemplo. El otro,
¿Cómo entra el sodio por el túbulo contorneado proximal? A través del mecanismo de cotransporte. Utiliza la energía gastada de la bomba sodio-potasio y coge la glucosa y el sodio y lo reabsorbe junticos. ¿Se acuerdan del mecanismo de mecanismo activo de cotransporte, activo secundario de cotransporte? Pues les dije que no voy a hacer en énfasis en todos esos mecanismos, pero a través de toda esa bomba y todo es que se logra esa reabsorción. Pero es muy bonito, eso es hermoso. Listo. Muy bien. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado distal? Ocurren muchas cosas, pero entre ellas se absorbe calcio. Ojo, el sodio se absorbe casi en todo el túbulo, en toda parte se absorbe sodio. O sea, aquí también se absorbe sodio, por acá también, pero principalmente en el contornado proximal. Por eso no les coloco para no enredarlos más. ¿Listo? O con esto. Ah, qué elegancia. Miren. En el túbulo colector cortical, o sea, el que está en la corteza. Y luego sigue el túbulo colector medular, o sea, el que está en la médula. Recuerden que la corteza lo atraviesa médula. Listo. Aquí ocurren dos cosas muy importantes. No absorción, sino secreción de potasio e hidrógeno. O sea, bota ácidos. Bota ácidos. En el túbulo contorneado distal. ¿Qué como? Bota ácidos. Lo escribió en Perdón, el túbulo colector cortical. Túbulo colector cortical. Principalmente, que en el otro también. Saca, o sea, orina potasio y hidrógeno. El que quiera saber cómo lo hace, es muy bonito. Porque coge, es lo más de bonito, reabsorbe calcio y sodio. Y al sacar tantas cargas negativas queda puro cloro acá. Y el cloro atrae cargas positivas de potasio para que se bote. El que quiera profundizar sobre eso, eso es hermoso. Daniel. Potasio y cloro. Imagínate que se reabsorben calcio y sodio. ¿Sí o no? Entonces al tú reabsorber calcio y sodio, quedó puro cloro aquí en el túbulo. O sea, puras cargas negativas. Y eso atrae el potasio y los hidrógenos. Es muy bonito eso. Pues es mucho más complejo que eso. Pequeños detalles. O sea que si usted, vean que es que las preguntas son así. Si usted tiene un daño en el túbulo colector cortical, o sea, deja de botar potasio y hidrógenos, de secretar, ¿usted qué puede tener? Por ejemplo, hipercalemia y acidosis. Acidosis metabólica. Usted puede tener hipercalemia y acidosis metabólica porque su mecanismo de compensación está dañado. De hecho, hay medicamentos que por ejemplo, la furosemida actúa aquí, es un diurético, pero se llama diurético de asa, ¿lo han escuchado? La furosemida bloquea la absorción de sodio de agua, entonces bota usted sodio de agua y potasio también. Por ejemplo, la espironolactona actúa por acá, otro diurético, después lo vemos. Listo. Y finalmente, ¿qué pasa en el túbulo contorneado medular? Importantísimo, eso sí es exageradamente importante. Aquí ocurre la concentración final de la orina, lógico, porque es la que va a salir. Pero ¿por qué ocurre la concentración final de la orina? Por dos cosas exageradamente importantes, o una sola cosa. Aquí actúa el antidiurético. ¿Qué hace la antidiurética? Retener agua. Vasoconstricción. ¿Cómo? A través de la estimulación de unos canales que llaman los canales de apoporina tipo 2. Aquí eran los tipo 1, no me importa los apoporina tipo 2, muy importantes. Y al absorber agua, ¿a dónde mete el agua? Al intersticio. Y de ahí va para los capilares, va para su sangre. Vena y se vuelve para su corazón. O sea, es que al reabsorber agua se reabsorbe urea. Y esto es exageradamente importante. Urea y agua. No se les olvide eso. Entonces, la orinita que iba por acá en 100 de osmolaridad. Iba en 100 de osmolaridad.
y por acá abajo en 100, en 50, en lo que sea, o sea, estaba muy diluida, estaba muy aguada esa orina. El encargado final de decir cuánta agua vas a orinar o no es la antidiurética. Si usted tiene mucha sed y está deshidratado, la antidiurética es tan tesa, Orina que con poquito. solo reabsorción de agua, recuerden que la antidiurética reabsorbe agua, no sodio, ¿cierto? Más que todo solo agua. Con solo reabsorción de agua puede volver a concentrar la orina incluso a 1200 milimoles por litro. O sea que usted está deshidratado, orina más amarillo, más concentrado. Eso es hermoso y lo estamos simplificando. Entonces, tómenle foto a eso, pues, porque es que creo que no me vuelvo a acordar. Y el A1. Y el A1. La urea. Ya vamos a hablar que todavía las próximas 2 horas y media vamos a hablar de... Ay, No, nos falta un montón de cosas. Pero eso es el esquema grande.